Bendiciones para todos ustedes. El tema de hoy se titula La fe verdadera. Qué importante es entender que necesitamos tener una fe verdadera, que no una fe fingida. ¿Habrá cristianos realmente que fingen su fe? Claro, hay muchas personas que tal vez sí finjan su fe. Por eso la palabra de Dios nos dice que lo que debemos de hacer nosotros, despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, que nos acecha, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es principio y fin de la fe, y nuestra fe debe ser verdadera y firme, y no debe ser una fe fingida. Ahí Pablo le decía a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Reconocía Pablo que Timoteo era un joven que tenía una fe firme, verdadera, una fe no fingida, una fe real. Pero dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo que nos llama la atención acá y vemos, la fe se enseña, se transmite. Primero se convirtió su abuela, después su madre y le enseñaron ellas a Timoteo una fe verdadera. Por eso debemos tener cuidado nosotros como padres, qué clase de fe le enseñamos a nuestros hijos. Qué triste sería que le enseñáramos una fe fingida. Vamos por compromiso a la iglesia, vamos a acercarnos, por compromisos o porque ya es costumbre o por X razón. Tenemos que transmitir una fe verdadera. Y él mismo le decía también, esa fe que has aprendido es por las sagradas escrituras, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, también una fe verdadera depende que esté bien firme y cimentada en la palabra de Dios. Y solamente ahí, realmente, porque solamente hay una verdad, solamente hay una fe firme y verdadera, y esa nos la enseña la palabra de Dios. Nada más. También le decía, manteniendo la fe y la buena conciencia. Entonces se debe mantener esa fe, debemos de cuidar nuestra fe para que sea una fe verdadera realmente. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, fíjense, desecharon esa fe y esa buena conciencia, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendas palabras del apóstol Pablo. Pero estos hombres, ¿qué había pasado con ellos? Dicen, naufragaron en cuanto a la fe. La palabra nos enseña que no debemos ser niños arrastrados por doquiera de cualquier viento de doctrina o enseñanza. Y por eso nuestra fe debe ser verdadera, debe ser firme, anclada en la palabra de Dios. Y miren cómo dice que ellos lo que hacían, su palabra carcome como gangrena. Qué tremenda frase. Y precisamente eso es cuando una enseñanza no es conforme a la palabra de Dios, carcome como gangrena. Entre esa gente está Himeneo y Fileto, eran tres, Himeneo, Alejandro y Fileto, que se desviaron de la verdad. Es decir, ya había apostasía en estas personas. Se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Y esto es lo triste, que echan a perder la fe de muchos. Y de algunos que, bueno, dice acá, las trastornan, la pervierten, debilitan la fe de algunos.
Imagínense qué tremenda enseñanza, herejía, que ellos decían que ya había sucedido la resurrección. Y pues qué tremendo. Por eso Pablo dice, yo los entregué ya a Satanás. Claro, para destrucción de su carne, ¿no? Para que Satanás los mate. Y bueno, dice también 2 Corintios 13:5. Por eso nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice, examínense a ustedes mismos y vean si están en la fe. ¿Soy un hombre, una persona de fe verdadera? ¿O soy de una fe fingida? Tenemos que examinarnos a nosotros y hacer, si es que no es una fe verdadera, pues hacer cambios en nuestra vida, transformar realmente y dejarnos moldear por la palabra de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios también. Así que examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? ¿Si realmente está en nosotros Jesús o no? Bueno, esto es por fe también, ¿no? A menos que estén reprobados, dice, porque podemos estar reprobados en cuanto a la fe. Jesús, cuando venga, démonos cuenta que va a llegar un día y aquellos que le dijeron, Señor, Señor, Él va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad, apártense de mí. Y sí, porque precisamente había una fe fingida. Por más que muchos digan Jesús es mi Señor, mi Salvador, pero si su fe es fingida, pues ya sabemos dónde va a terminar todo. Bueno, por eso tenemos que ser probados. Nuestra fe debe ser probada. Miren qué precioso versículo dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestra fe debe ser igual que la de los apóstoles, que la de los primeros creyentes de la iglesia cuando comenzó todo. Así debe ser nuestra fe, una fe preciosa, igual que la nuestra, dice. Pero chequemos cómo nos dice. A los que han alcanzado, tenemos que alcanzar esa fe, tenemos que perseverar en la fe, tenemos nosotros que afirmarnos en la fe para que sea una fe verdadera y así como dice acá, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta es la verdadera fe. Realmente es cuando nosotros entendemos las cosas de la palabra de Dios, las atesoramos y ahí estamos, ahí nos afirmamos en la palabra de Dios. También le decía el apóstol Pablo a Tito, uno de sus pastores, los ancianos, aquí se refiere a los pastores, a los líderes de la iglesia, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe. Tremenda palabra, porque precisamente ahí debe ser una fe verdadera. Entonces, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Hermosa enseñanza. Lucas 17:5, los apóstoles también, cuando ellos veían que ahí estaba ya, poco a poco iban creyendo, iban conociendo a Jesús, le dijeron algo que debe decirle todo cristiano al Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Claro, debemos ir creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo hizo Jesús para que creciera la fe de sus apóstoles? Porque vemos que sí creció. Los vemos ahí en Hechos haciendo milagros también a los apóstoles. A Pedro, a Pablo, a muchos otros también de los apóstoles. Incluso a los diáconos, a Felipe lo vemos ahí. Bueno, pero dice, ¿cómo hizo Jesús? Realmente, dice Juan 11:3, cuando se enfermó Lázaro de esa enfermedad de la cual murió, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor,
he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús estaba preparando a sus discípulos para enseñarles la fe. Bueno, ahí el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, mas vamos a él. Cuando llegó Jesús, dice que Marta salió y le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella sí tenía más fe todavía, realmente. Yo sé que lo que tú pidas, Dios lo hará. Entonces, ella reconocía que Jesús podía resucitarle, porque ya había resucitado a varias personas también. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella pensaba en la resurrección final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y con lo que pasó con Lázaro, con la resurrección de Lázaro, sus apóstoles, sin duda, ahora sí se afirmó su fe, aumentó su fe, lógicamente. Tremendos versículos preciosos que nos enseñan cómo Jesús les enseñaba. Y nos dice la palabra que Dios es el que reparte a cada uno medida de fe. Dios le da a cada uno una medida de fe realmente. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Dios da a cada uno una cierta medida de fe. Sabemos que el Espíritu Santo da ese don también que es la fe y que nosotros también debemos producir. Sin embargo, vemos la mayoría de las veces a Jesús regañando a sus discípulos por su poca fe que ellos tenían. Y una fe así pequeña, lógicamente no es una fe verdadera. La fe verdadera debe ser esa fe firme y grande que tengamos. ¿Recuerdan aquella mujer cananea? Dice, ni siquiera era del pueblo de Israel. Ella gritaba y decía, Señor Jesús, ten misericordia de mí, atiéndeme. Hasta que Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, ella le dijo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero al final nos dice la palabra, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y esto también es un fundamento de la fe. Cuando nuestra fe es grande, no hay nada imposible. Al que cree todo le es posible, dice Jesús. Y aquí Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y vemos, la verdadera fe es una fe así grande, como Jesús le dijo a esta mujer. Realmente se sorprendió varias veces Jesús con personas que ni siquiera eran del pueblo de Dios y ellos tenían una fe más grande todavía. Bueno, nos dice también segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Claro, en la iglesia la fe de todo cristiano debe ir creciendo cada día. Y el amor también de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Así que la fe verdadera es esa que va creciendo y no se detiene.
y tiene que ir creciendo y tiene que ir creciendo. Cuando sus apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, les dijo, si tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate al mar, y así sería. Así que la fe debe ir creciendo, y si es nada más pequeña, con eso es suficiente para afirmarnos bien, pero de que debe crecer, y debemos de tener más fe cada vez. Y les decía yo que la fe debe ser probada para que sea firme, porque si no, no se va a firmar. Le dijo el Señor a Simón Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Jesús le dijo, no, yo no se lo permito al diablo, a Satanás, no. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque ahí es donde se ve quién es quién realmente. En la fe verdadera es que se ve que es un cristiano verdadero. Así que he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, confirma la fe de tus hermanos. Confirma bien a tus hermanos en la fe. Enséñales lo que tu experiencia. Y bueno, ¿qué significa esta zarandeada que le dijo? Pues es cuando Simón Pedro negó a Jesús 3 veces y lloró amargamente hasta cuando Jesús volvió a aparecer después de haber resucitado. Le preguntó a Simón, ¿me amas más que a estos? Y él dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Así que le dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Precisamente porque ya había pasado esa prueba de la fe. Sin embargo, también otro personaje no pasó esa prueba de la fe. Judas, sabemos que él, a pesar de que también traicionó a Jesús, él lloró también, igual que Simón Pedro, pero él se terminó suicidando. Bueno, nuestra fe debe ser probada, dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba su fe, debe ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra. Así como a esa mujer Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, porque ya tu fe es grande. Así nuestra fe debe ser hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En pocas palabras, Jesús debe también admirarse de nuestra fe. También debe Él decirnos, oh hombres, oh cristianos, grande es su fe. También debe ser así. Y nuestra fe verdadera, claro. Así que, y dice también a Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Nosotros nos alegramos en Jesús. Creemos en Él aunque no lo veamos, pero tenemos una fe firme en Él, una fe verdadera en Cristo, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Es decir, la fe verdadera nos va a llevar a la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de la verdadera fe. Bueno, también nos dice 1 Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Claro, porque nuestra fe debe vencer a un mundo materialista e incrédulo. Y cuando es la verdadera fe en nosotros, pues va a vencer cualquier cosa que haya en el mundo. Porque en el mundo nada más hay incredulidad. Hay materialismo, hay,
se guían por sus propios ojos, pero nosotros, como nos decía el versículo anterior, nos gozamos en Jesucristo, creemos en Él aunque no lo veamos. La fe es creer en lo que no se ve, es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Entonces, por eso nuestra fe vence al mundo, con toda su incredulidad, con cualquiera de sus pasiones, de sus maldades, lógicamente. Así que nuestra fe verdadera nos va a llevar y nos va a acercar cada vez más a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué precioso que nosotros un día digamos como Pablo, de esta manera: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, decía Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que precioso, él decía: yo he guardado la fe, esa fe verdadera la he guardado, la he protegido, no me he apartado de esa fe, por eso dice él, he peleado la buena batalla de la fe precisamente, porque debemos de pelear esa batalla contra nosotros mismos, contra el mundo, contra el enemigo. Se pelea la batalla de la fe. Y él dice: yo he peleado la buena batalla de la fe y he acabado ya mi carrera, pero porque he guardado la fe. Un día podremos decir esto si estamos bien firmes y cimentados en la fe verdadera. Y dice al final: por lo demás me está reservada la corona de justicia, que aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que para nosotros también está preparada esta corona, y la corona de la vida. Y bueno, pues por eso es que vamos a orar y vamos a pedirle, pídanle, no se olviden de hacer oración, pedirle al Señor que en mi fe sea una fe verdadera, una fe firme, una fe no fingida, una fe genuina, pura, y seguir puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que vamos a hacer oración. Señor, te damos gracias. Te agradecemos por que tú pones en nosotros esa fe. Tu palabra nos enseña que tú das la buena medida de fe a cada uno de nosotros, y que nosotros debemos también ser buenos administradores de esa fe que tú nos das. Además de también producir los frutos del Espíritu, dentro de los cuales está la fe. Que tengamos una fe firme en el Evangelio, que no nos movamos de ahí y que creamos en ti, que nuestra fe siga creciendo. Ayúdanos, Señor, porque estamos en tus manos, hemos puesto nuestras vidas en tus manos. Llénanos con tu Santo Espíritu y llénanos de fe. Aumentanos la fe, como te decían tus discípulos, Señor. Te agradecemos por tu palabra que siempre fortalece y afirma nuestra fe. Te damos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y nos estaremos viendo pronto. Bendiciones.